Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Os habla Eric y hoy quisiera transmitir una información que creo que es importante, que debemos tener en cuenta, sobre todo para nuestra propia tranquilidad. Vamos a hablar de un síntoma en concreto, un síntoma que, por cierto, no tiene mucho que ver con el resto de los síntomas de la ansiedad. Al fin y al cabo, la gran mayoría de los síntomas de la ansiedad podemos llegar a explicárselos a cualquier persona y cualquier persona puede llegar a entenderlos, ya que en algún momento, aunque no suframos ansiedad, podemos llegar a tener la gran mayoría de los síntomas de la ansiedad. Pero hay dos en concreto, que son síntomas extraños, son síntomas peculiares. Hablamos de la despersonalización y la desrealización, esas sensaciones de irrealidad que percibimos cuando tenemos ansiedad. Y es por ello que comento que el resto de síntomas de la ansiedad, síntomas fisiológicos o psicológicos o neuronales, pueden llegar a tener cierta similitud con muchos otros momentos o patologías o enfermedades que suelen aparecer en la vida cotidiana. Un mareo, ¿quién no ha experimentado un mareo? No es necesario tener ansiedad para saber lo que es un mareo. No es necesario tener ansiedad para saber lo que son problemas digestivos, sensación de estreñimiento, diarreas, malestar. No es necesario tener ansiedad para saber lo que es un dolor de cabeza, una taquicardia, si tenemos algún momento de estrés o nos hemos llevado un susto. En fin, podemos llegar a explicar casi todos los síntomas de la ansiedad y cualquier persona puede llegar a entenderlos, pero la irrealidad, esas sensaciones de irrealidad o esas sensaciones de despersonalización, ¿cómo podemos llegar a explicar esto a una persona? Son síntomas tan extraños que por mucho que intentemos explicar lo que nos está pasando, la persona a la que se lo estemos contando les va a resultar difícil de entender, porque es algo realmente extraño, es algo difícil de expresar y sobre todo difícil de entender si no se ha pasado por ello. Hay un chico en el foro que hablaba de la desrealización y hablaba de la desrealización como trastorno, ya que la desrealización puede ser un trastorno por sí mismo, pero también puede ser un síntoma. Por otro lado, en este hilo del foro, que se ha ido un poco de contexto todo, pues se hablaba de que la desrealización es un síntoma de ciertos trastornos mentales, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera. Bien, es por ello que he querido precisamente hoy hablar de este síntoma, ¿no? Porque puede llegar a asustar mucho, nos puede hacer llegar a creer que nos estamos volviendo locos, que estamos perdiendo la cabeza, etcétera, etcétera, cuando en realidad no es así. Del mismo modo que una tos, si nos entra tos, puede ser por diferentes motivos, la desrealización también puede aparecer por diferentes motivos. Podemos estar tosiendo toda una tarde pues porque el ambiente está seco o se nos ha metido en la garganta alguna partícula de polvo o algún alérgeno que nos está haciendo toser. Pero la tos también puede ser sintomatológica de una bronquitis aguda, que es una enfermedad mucho más grave. Son dos cosas totalmente diferentes con un síntoma exactamente igual, que es la tos. Es por ello que quiero decir, efectivamente, la desrealización puede ser un síntoma de enfermedades mentales. Sin embargo, no tienen nada que ver esas enfermedades con la ansiedad. Y la despersonalización y la desrealización también son síntomas de ansiedad. Por lo cual, tú ahora mismo estás sufriendo ansiedad y estás pasando por un proceso de ansiedad. Y tienes que tener en cuenta, además, como valor añadido, que la ansiedad siempre va a venir con un cierto grado de hipocondría, que es esa tendencia a creer que estás teniendo una enfermedad que en realidad no es la ansiedad. Tendemos a magnificar el problema que estamos sufriendo. Tenemos ansiedad y a veces nos negamos a creer que lo que nos está pasando es ansiedad. Creemos que estamos desarrollando un trastorno mental, una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, cuando en realidad no es así. Debemos tener eso presente. Debemos tener presente que ese pensamiento catastrófico que aparece cuando tenemos ansiedad es fruto de la propia ansiedad. Y debemos tener presente que la hipocondría, que es ese factor que hace que creamos que podamos estar enfermos o estar desarrollando una enfermedad o haber desarrollado una enfermedad que nada tiene que ver con la ansiedad, también es fruto de la propia ansiedad. Por lo cual, es importante tener esto presente. Y es importante tener que la desrealización, las sensaciones de irrealidad
y la despersonalización, bueno, pues estas sensaciones extrañas que nos hacen percibir absolutamente todo de forma irreal, de forma extraña, de forma rara, que es realmente desagradable, es fruto de un trastorno de ansiedad. Y si estás sufriendo ansiedad, es un síntoma de la propia ansiedad, y en el momento que se supere la ansiedad, el síntoma desaparece por completo, para siempre, no queda ni rastro de ese síntoma, ni de ese ni de ningún otro, ni de pensamientos negativos, ni de miedos, ni de obsesiones, etcétera, etcétera. La mente entra en calma, vuelve a su estado de reposo, a su estado de salud y volvemos a hacer una vida completamente normal, ¿vale? Así que, si buscáis información en internet sobre síntomas de este tipo y luego os llevan a otros artículos de trastornos mentales y luego os llevan a otros artículos de esquizofrenias, por favor, parar porque estáis sacando de contexto absolutamente todo y estáis perjudicándoos más que ayudándoos a vosotros mismos. La información es muy importante saber filtrarla. Hay que saber cómo gestionarla y sobre todo saber cómo interpretarla. Porque un mismo síntoma puede ser por dos cosas totalmente diferentes. Ahora mismo estás teniendo ansiedad. Un problema totalmente común, que no es peligrosa, que no te va a crear ningún problema ni ninguna enfermedad, que no va a hacer que desarrolles ninguna otra enfermedad grave y que tiene un transcurso, un inicio, un transcurso y un final, y punto. Y en cuanto llegues a ese final, todo acabará y tu salud volverá a la normalidad, como eras antes, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar aquí las cosas, no tendáis a magnificar, partir de la base de que la ansiedad es así, siempre nos va a intentar hacer creer que nos pasa algo más grave de lo que realmente estamos pasando y sobre todo, no busquéis información que pueda resultar contraproducente, ¿de acuerdo? Porque si no la interpretamos correctamente nos va a hacer más daño que beneficio, ¿vale? Bien, pues nada más, espero que este vídeo haya sido de ayuda, sobre todo para aclarar este tema del foro que estaba preocupando a bastantes personas y que, bueno, pues que he visto que había un poquito de tensión este fin de semana en cuanto a este tema se refiere. Os mando un fortísimo abrazo, no olvidéis descargar los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad desde la página web www.vivesinansiedad.es o .com. Podéis acceder justamente, os he dejado un enlace debajo de este vídeo. Y nada más, agradecería también si os gustó el vídeo que hicieseis clic en el botón de me gusta, que os suscribáis al canal de YouTube y también pues que os suscribáis a nuestras redes sociales, a Twitter y a Facebook. Os mando un fortísimo abrazo, vais a superar vuestra ansiedad, no os quepa duda de ello y yo voy a estar aquí para ayudaros en todo lo que haga falta. Un fortísimo abrazo una vez más y hasta el próximo vídeo.